mañana. Nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Y sí, efectivamente, nos da muchísimo gusto que esté aquí en el estudio el pintor Eduardo Urbano. Él es un gran artista que ha expuesto en Europa, que ha expuesto en América del Norte, y quien tiene una obra, Eduardo, la verdad, una obra muy, muy interesante, muy bella, y por eso te hemos invitado aquí precisamente para hablar de lo que significa para ti, pues el arte, la pintura, y además hay que destacar que tus obras, por ejemplo, donde retratas mucho el cuerpo humano, han acaparado portadas de importantes revistas y se ha expuesto en importantes recintos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Pues sí, Bienvenido, en efecto, se han hecho proyectos interesantes donde se mezcla la ciencia y el arte, en específico la medicina. Un amigo mío, uno de los mejores epileptólogos del mundo, que es mexicano, radica en Canadá. Con él se hizo un proyecto para comprar una cama de telemetría, que es una cama para diagnosticar a pacientes con epilepsia, y se requerían $100,000 canadienses. Entonces hizo toda una campaña, se lograron juntar los $100,000 y mi pintura fue parte de todo este proyecto. La pintura fue expuesta en la portada de una revista muy importante de epilepsia que se llama Epilepsy and Behavior, que es en Estados Unidos. No, esa revista se distribuye a nivel mundial. Okay. Es un journal que lo compran los médicos especialistas. Ahí está tu cuadro, tu obra, ¿no? Exactamente. Entonces, como pueden ver, ahí hay un paciente que está sufriendo una crisis de epilepsia, Sí. y se va incorporando, y como las manecillas del reloj, y ya cuando está de pie, los médicos lo toman del hombro y le dicen, pues bueno, ya pasó. La pintura se llama Epilepsia dejando atrás la pesadilla. De hecho, el cuadro, el original, quedó en exposición permanente en el Royal University Hospital de Canadá. Ahí lo pueden ver toda la gente que entra a ese gran hospital. Y la pintura, repito, fue expuesta también en Montreal, en el Congreso de Epilepsia, y fue expuesta en la revista esta ya mencionada. Inclusive en Sudáfrica, otra revista de neurología también la puso en portada. Y yo creo que lo importante de este proyecto es cómo el arte, cuando se junta con la ciencia, repito, puede lograr varias cosas. Y una de ellas es saltarse toda esa burocracia que a veces hay para conseguir dinero, para la ciencia, para la medicina, y lograr ayudar a la gente. Esa cama ya hoy está puesta en ese hospital, es una realidad y le está ayudando a la comunidad de esa región. No, y creo que se refleja muy bien precisamente pues esa sensación, ¿no?, de dolor, sufrimiento, de malestar, de enfermedad del ser humano ante esa expresión hiperrealista, ¿no? Supongo que no es fácil, supongo que no es sencillo a veces generar una pintura artística con conceptos científicos. Para empezar, que nos digas eso, y en segundo lugar, ¿qué te llevó? ¿Qué te inspiró o por qué decidiste desarrollar estos conceptos en tu arte? Bueno, yo tengo ya una tendencia, una fascinación por la anatomía humana desde que estaba en la Academia San Carlos. Yo tenía una clase que era anatomía con el maestro Hermilo Castañeda y me encantaba platicar de todo esto, a estudiar. Tengo un libro que es muy famoso, los que estudian medicina es básico, que es el Néter de anatomía. Entonces, para tú dibujar el cuerpo humano necesitas entender cómo funciona, qué hay adentro de ese cuerpo, tendones, huesos, para hacer una imagen más real. Entonces, ya desde ahí yo era muy apasionado de la anatomía humana. Por consecuencia, empecé a tener mucho contacto con médicos y gente relacionada con la ciencia en ese nivel. Y resultó que también tengo muchos parientes médicos. Entonces, ha sido como algo muy importante en mi producción artística. Y bueno, también la figura humana al final se presta para otro tipo de pinturas. Ahí estamos viendo una de caballos, una con un campesino. Y bueno, han tenido mucha aceptación, sobre todo fuera de México. Es algo interesante también que suele ocurrir aquí, ¿verdad? Juegas también con el surrealismo un poco, ¿no? Claro. Es surrealismo puro. Es surrealismo figurativo. Entonces, ahí tengo una pintura de obesidad mórbida que también se fue a Estados Unidos para una campaña ya de todo esto.
Y con respecto a cómo llegué a este proyecto, igual, pues era intentar juntar todo lo que era, todo ese dinero. Entonces, el arte puede ser una gran herramienta para esos fines. Obviamente, pensar en una sola imagen que pudiera explicar una crisis y todo el proceso de la epilepsia, pues sí fue difícil. Al final lo logré y creo que fue lo que les gustó. Eduardo, ¿qué te sorprende del cuerpo humano? Porque hay algo que te debe de motivar precisamente a plasmar ese cuerpo humano. ¿Qué te causa todavía sorpresa cuando ya vemos absolutamente todo, cuando ya el cuerpo humano se exhibe por todos lados? Pues exactamente a mí me contrataron para hacer una pintura, una agencia de publicidad mexicana muy importante para sus 25 años. Y precisamente hablábamos de que pasan los años, los siglos, y el cuerpo humano sigue siendo lo más impactante para la especie. Es interesante, porque todos traemos uno. Tú te ves desnudo al espejo y no hay ninguna sorpresa. Sin embargo, en cualquier campaña de publicidad, en donde sea que tú pongas un cuerpo humano, llama mucho la atención. Ya sea si es un cuerpo hermoso o si es un cuerpo tullido, como los que pintaba Velázquez, siempre va a ser un motivo de que la gente se refleje en ese cuerpo, se identifique. Las exposiciones pictóricas generalmente cuando tienen cuerpo humano, las pinturas, tienden más a llamar la atención de las personas. A una exposición, digo, no voy a demeritar los paisajes, está ahí José María Velasco, que era un genio del paisajismo, pero generalmente el cuerpo humano no sé por qué nos sigue impactando tanto. Ahí ese cuadro que están pasando es una molécula de agua, es el H2O, un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, y la mujer está pasando justo por el centro del átomo, entonces de la molécula, perdón. Claro. Oye, Eduardo, y platícanos de tus exposiciones, ¿dónde has estado? ¿En qué países has estado? ¿En México? Bueno, en Europa hice algunas exposiciones y luego últimamente sobre todo he estado yendo a Canadá, donde se han hecho algunas presentaciones de mi obra, y en México no he expuesto últimamente, pero tengo planeado, estoy pintando un mural de 3 por 6 metros y tengo planeado exponerlo. Será una sorpresa para los que me siguen en las redes sociales. No, pues ojalá lo anuncies aquí con nosotros. Estarán todos, sí, claro, vengo acá y lo anunciamos ya que lo tenga listo. Sí, perfecto. Eduardo, en tiempos, por ejemplo, de tanta frivolidad, de tanta banalidad, de tanta, diría yo, hasta de estupidez, se enfatiza mucho en la necesidad de precisamente exaltar el arte, exaltar lo que enriquece el espíritu humano. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto? Pues exactamente, cuando me han llegado a hacer esa pregunta, siempre respondo que el arte es el sello de la especie humana, es lo que nos identifica. Sin arte, pues básicamente no habría humanidad. ¿Por qué? Porque si pones la ciencia, que yo soy un fanático de la ciencia, admirador absoluto, pero el ser humano solo con ciencia no sería más que tal vez un robot, una persona robótica. Lo que nos hace digerible el vivir en este mundo es el arte. Entonces tú vas por la calle y de repente ves una escultura o ves colores en algún lienzo, en un mural, y eso te hace llevadera la vida. Entonces a las personas que gustan del arte y tienen colecciones, generalmente llegan a la casa después de un día cansado y todo, y ven una pintura que adquirieron, y esa relación que existe y ese momento de relajación enfrente del cuadro, lo es todo. Es lo que creo que fue Nietzsche el que dijo que sin arte la vida simplemente no. Y hay que decir algo, ahora los neurocientíficos te dicen que, por ejemplo, una imagen te puede cambiar incluso tu pensamiento, el pensamiento inmediato. Es decir, hay una gran relación entre lo que es la ciencia y el arte, definitivamente. Exactamente. De hecho, eso lleva siglos. Desde Hipócrates se hacía todo una concepción de arte y ciencia. Con el Renacimiento se logró juntar un poco. El artista, creo yo, que el artista en general solemos ser como un científico frustrado. O sea, vivimos Oye, he oído muchos científicos que dicen somos artistas frustrados. Y el científico es un artista frustrado. Entonces, por ejemplo, tú entras y ves mis libros
y el 90% de mis libros hablan de ciencia. Sí. O sea, tú pensarías que van a hablar de historia del arte, ¿no? claro. Y entras y ves libros de científicos y muchos son de arte. Y tienen ahí el de Da Vinci. Pues tienen hay una relación, claro. porque si no existiríamos uno sin otro. Sí. Somos como somos como las versiones diferentes de la misma cosa, ¿no? Dos versiones diferentes. Oye, ahora hablábamos de clásicos, filósofos, hablabas hace unos momentos dijiste quien me sigue en redes sociales. ¿Cómo has estado tú precisamente con este avasallamiento de imágenes, de los jóvenes siempre estando en el celular? Bueno, no los jóvenes, yo creo que ya todo el mundo. ¿Cómo logras tener esa aceptación de la gente? ¿Cómo logras tú mezclarte con todo este avasallamiento mediático de nuevas tecnologías? Y citaba lo que estábamos platicando, porque ellos nunca quizás imaginaron que íbamos a estar en el siglo XXI con toda esta tecnología imaginaria, ¿no? que ahora es una realidad, ¿no? No, y con tanto arte contemporáneo que a veces no le entiende uno. No me lo menciones, no me lo menciones. Bueno, las redes sociales son una herramienta increíble, impresionante. En realidad, no recuerdo mi vida, si lo quieren ver así, pública, antes de las redes sociales. Son un arma de dos filos, sí, porque hay gente bastante agresiva ahí, pero en general a mí me ha ido bien. Inclusive hay páginas mías, hay páginas de mi obra en Rusia, en Ucrania, en Francia, Claro. Que todo eso ha pasado gracias a las redes sociales, que ven los cuadros y se hace como viral. Y no desmerita el valor que se le puede dar a tu obra viéndolo en redes sociales, ¿no? Sí, no, ha sido un boom, y en gran parte hace poco se fue una reproducción de una de mis pinturas a Corea del Sur, por ejemplo. Entonces, y todo eso es gracias a las redes sociales. Hace apenas 15 años no existía nada de esto. Para lograr hacer llegar una obra a Corea del Sur, quién sabe qué hubiera sido necesario, ¿no? Tener que ir ahí o no sé. Claro, la facilidad, ¿no? Y ahora todos estos programas pues tienen una audiencia que se puede dar a nivel mundial. Oye, pero ¿qué hubieras preferido, viajar tú a Corea del Sur, o está bien Pues así mira, que tu obra? con los problemas que tuvo la aduana ya lo estoy pensando, porque sí fue todo un rollo para que entrara la obra ya. Hay muchos, los coreanos son muy meticulosos, entonces sí tardó un poco en la aduana, pero al final fue muy satisfactorio. Y las redes sociales, el que no está en las redes sociales hoy, no existe. No existe. Bueno, hay que entrarle. Interesante lo que comentas. A Muchísimas pesar de gracias. las legiones. A pesar de las legiones y gente muy agresiva, hay que entrarle. Gracias, Eduardo Urbano, por estar con nosotros. Muy interesante charla, y pues nos vemos pronto. Ya te quedamos. Sí, hicimos un acuerdo cuando Ya presentes tu hicimos un exposición. acuerdo. Cuando tenga el mural voy a venir aquí. Aquí vengo primero a presentarlo. Perfecto. Gracias, Urbano.